del ingeniero Américo Sirvente, que es docente de la Universidad Nacional de San Juan, de nuestra universidad, es tecnólogo y conferencista. Buenas tardes, Américo, ¿cómo estás? Hola, hola, qué gusto. Te agradecemos por tu acompañamiento acá en Resumen de Noticias en Radio Alas. Vamos a tocar un temita que va a traer mucha controversia. Estamos tan complejos, a ver, que el ser humano es complejo. Es complejo. Es complejo. Que el ser humano es corrupto, seguramente sea corrupto. Pero la IA, la inteligencia artificial, ¿es la solución para todos los problemas del ser humano, de las naciones, de las sociedades? Claro, está bien planteado, pero la inteligencia artificial no es ni más ni menos que otra herramienta más que tenemos los humanos para mejorar o para desmejorar. O sea, cualquier innovación o cualquier gran avance científico ha venido unido a la ética del que la utiliza. O sea, cuando se hizo la dinamita era para poder explotar mejor los minerales y lo demás, pero después se la usó para matar gente. Lo mismo con la energía atómica. Y bueno, con la inteligencia artificial sucede lo mismo. Aparece la inteligencia artificial, uno cree que esto puede ayudar a combatir la corrupción, pero también puede ser un foco de corrupción. Todo depende de cómo se le entrene. Bueno. Te hacía la siguiente consulta porque, bueno, hay una primer ministra creada por la inteligencia artificial en uno de los países que pertenecen al sector o a la zona, a la región de los Balcanes en Europa. Estamos hablando de Albania. Albania, Sí. Con el fin de, combatir la corrupción. Evidentemente estaban peor que los argentinos, porque evidentemente eran todos corruptos. Era claro, ahí lo tenemos, Montenegro, sé lo que era antes Serbia, Montenegro, Kosovo, Serbia. La pregunta es, aparte, a ver, corrupción debe ser uno de los tantos problemas que debe tener. También tienen problemas técnicos, recordemos lo que sufrió toda esa zona en los 90, con la desintegración de la Unión Soviética, las matanzas étnicas que hubo de Milosevic, recordemos, y los asesinatos en masa que hacía, o las limpiezas étnicas que hacían, etcétera. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí, digamos, lo que está debajo es Grecia, o sea, esta zona, y está la otra puntita, es la puntita de Italia, la parte del taquito de la bota de Italia. Y ahí está el Adriático. Por supuesto, este lugar lo que han hecho es designar a una inteligencia artificial como una especie de ministro. Sí. Con la idea de combatir la corrupción. Entonces, lo primero que voy a ver es si tomaba decisiones. Bien. Y no toma decisiones, lo que hace es dar información sobre ciertos patrones que podrían llegar a ser corrupción, para lo cual indudablemente hay que entrenarla. Entonces ahora vienen el montón de preguntas que tiene que ver con cómo eso es que se puede aplicar. O sea que debo entender, ahí la vemos, sí, a esta ministra, es la primer ministra, dijeron todos los medios a nivel global, creada por la inteligencia artificial. O sea, de que guía al ser humano a decir, tener cuidado con estos trámites administrativos, con estos puntos administrativos, porque podés caer en por lo menos incumplimiento de deberes de funcionario público. Esa podría ser una de las sugerencias que haga Diela. No pidas más del 2% de sobreprecio porque puede ser... porque te puede aparecer una canción. Claro, tenés cuidado con los celulares porque puede estar chupado, pueden estar, porque no hables de licitaciones. Claro, ahí está. Él puede servir para bien o puede servir para mal. O sea, puede servir para que uno evada situaciones o puede servir para que te ayude a evitar este tipo de situaciones. Bueno, cuando apareció uno dice, bueno, ¿va a ser aceptado o no va a ser aceptado? Lo que pasa es que la humanidad, a medida que va pasando el tiempo, cada vez está más permeable a aceptar estas cosas que creen que nos van a salvar del tema de corrupción. Allá hay una amplia aceptación del común de la gente, digamos, no está muy bien vista todavía por la parte política, pero sí por la comunidad. Y si esto lo quisiéramos implementar en la Argentina, y tendríamos que ver algunos aspectos que tienen que ver con lo técnico y otros con lo ético, pero fundamentalmente si habría aceptación. Y bueno, hay una idea
globalizada de que a partir de tanta propaganda en contra de todo lo político, es muy posible que alguien sugiera que sí, que le implementemos para que haga este tipo de controles. O sea que estaríamos permeables a eso por toda la propaganda que tiene el sistema político, ¿no? Desafíos técnicos, y hay un montón. Primero, si tenemos la infraestructura tecnológica y la comunicación adecuada para poder hacer el acceso con esta, que se llama Diela, por eso esa mujer exactamente, se llama Diela, y la han caracterizado como si fuera una sacerdotisa. Y para tener acceso a esos grandes volúmenes de información hay que tener una infraestructura tecnológica poderosa, fuerte, y hay que tener además una muy buena comunicación. La otra tiene que ver con una identificación muy precisa. ¿Qué es una irregularidad? Porque si yo la instruyo... Sí. Los que hemos estudiado ciencias, usted viene de la parte de las tecnologías. Y ciencias duras. Sí. Los que hemos estudiado sociales le vamos a llamar subjetividad. Es decir, claro, ¿qué es lo que es puede o no incurrir en una falta administrativa o en un hecho de corrupción? O sea, esto depende de determinar. Primero depende de cómo yo le informo qué es lo que es una irregularidad. Entonces ahí viene la primera actuación, cómo la instruyo. Y una vez que está instruida, los ejemplos que van apareciendo después retroalimentan esa información o no. O sea, puede que exista todo un procedimiento, digo, ojo aquí, que puede haber corrupción, se investiga, no hay corrupción, y uno le dice, no hay corrupción, entonces esa estructura de búsqueda y de razonamiento la deja de lado. El tema es si esto está, digamos, ¿quién es el que carga esa información? Entonces la definición específica creo que es una irregularidad. Esto tiene que ver con que los procesos además tienen que ser automatizados. O sea, hoy en día la mayoría de los procesos en muchas de las reparticiones ya empezaron a ser automatizados. O sea que estamos cerca. Virtual. Estamos cerca. Entonces, si yo logro instruirla bien, es muy posible que me diga aquí hay un patrón que puede ser algo mal. Y la otra es que yo tengo que capacitar al funcionario que la va a usar para que interprete los resultados. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago? Primero, que el algoritmo con el que está trabajando sea un algoritmo que pueda ser auditado y entendible. Para lo cual, tienen que haber auditorías del algoritmo. Y esas auditorías en mi caso, yo sugiero que deben ser auditorías colegiadas. O sea, de varios sectores tienen que entender el algoritmo y tienen que analizarlo. El otro es cuál es el desafío ético que podemos tener, que es cómo entiendo el contexto, porque no en todos los contextos la definición de lo que es corrupción es correcta. O sea, tenemos hoy un presidente que cree que estamos en un país maravilloso, con un montón de... porque puede ser su punto de vista, claro, que es distinto al del gesto. Que es distinto a otro grupo de gente. O lo traigo, por ejemplo, acá en la provincia de San Juan. También ha sido noticia de todos los medios locales de que la Corte de Justicia, el Poder Judicial de la provincia, va camino a, de alguna forma, respaldarse a través de la inteligencia artificial para los procesos judiciales en este nuevo sistema acusatorio. Pero ¿dónde queda, por ejemplo, la figura, yo me preguntaba, de, el trabajo porque la inteligencia artificial va a tener la información de que sucedió tal hecho, pero tendrá la información de que tal persona, por ejemplo, en un asesinato, si se produce un asesinato, actuó bajo la emoción violenta, por ejemplo. Claro. Bueno, todo eso tiene que estar perfectamente tipificado, determinado. ¿Entenderá la inteligencia artificial lo que es la emoción violenta en base a los sentimientos de un ser humano, por ejemplo? Claro. Claro, bueno, eso forma parte de cómo lo instruya. Que mató porque se defendió, mató en lo que se denomina en el sistema penal en defensa propia. Claro. Bueno, todos esos parámetros tienen que estar tipificados. Su vida y Claro.
bajo las emociones, todos los adjetivos que suelen usar los abogados, los seres humanos, para llevar un procedimiento, un caso, y para tratar de convencer a la justicia si es inocente o culpable una persona. Claro, está bien. Todo eso son digamos, posiblemente sean parámetros que hay que tipificarlos y que hay que cargarlos en la inteligencia para que los tenga en cuenta. ¿Y cuál es el porcentaje? Por eso hablo del contexto. ¿Cuál es la influencia que tiene ese contexto en ese caso? ¿Sí? Eso es cuánto de lo que influye en el ambiente participa de ese caso. Bueno, el otro tema es que tiene que ser transparente, para lo cual hay que saber que el algoritmo es transparente, que es explicable y que los datos de entrenamiento sean imparciales. O sea, cada vez que yo entreno a la inteligencia para casos ficticios, tienen que ser de alguna manera verificados o controlados por un cuerpo también colegiado para que, mira, yo le di este caso, supongamos todo lo que vos me estabas diciendo, le doy todos los casos y espero, de acuerdo a un juez, que esto es culpable. Entonces, si yo le doy todos los casos, la consecuencia de ese análisis es que sea declarado culpable, o por lo menos que diga hay un determinado porcentaje de culpabilidad. Bien, y a eso le pregunto. Sí. Sí, hablamos empezó por Albania, Sí. porque a ver, en todo, bueno, en este caso, ¿y el beneficio de la duda? Ah, claro, bueno, pero eso también tendrá que ser una componente más de todo el paquete. Por eso es que todo esto a su vez, supongamos que la inteligencia artificial con todos estos parámetros determina una determinada situación. Ahora, si alguien toma eso sin más, sin dar la posibilidad de que alguien haga su defensa, entonces ahora viene lo que sería el marco legal. Claro. ¿Bajo qué marco legal voy a aplicar estas decisiones o estas interpretaciones que hace una inteligencia artificial? Entonces ahora viene cómo armo el marco legal. Y hay que tener en cuenta varias cosas. Protección de los datos personales, Sí. que estos datos personales no queden expuestos. ¿Te imaginas que si alguien, supongamos un caso de violación, Claro. y aparecen los datos personales colocados ahí? La responsabilidad legal. Claro. Si una inteligencia artificial se equivoca, ¿a quién demanda el perjudicado? Bueno, ya hablé de la transparencia del algoritmo, que eso hay maneras de verificarlo, y por supuesto el derecho a la no discriminación. Hoy en día no hay que creerle a la inteligencia artificial a pie juntilla, porque a veces cuando no encuentra información, por ahí inventa. ¿Está bien? Y te rellena, por así decirlo. Entonces, si uno le pone el dedito para arriba a la información que te dio, al resultado de lo que te dio, considera que el análisis que ha hecho es correcto y lo toma en cuenta como antecedente. Sería algo así como en justicia, soluciones de otros jueces, o Claro. sea, como que eso se resolvió bien. Ahora, si uno le pone el dedito para abajo diciendo eso no me gusta, va a reanalizar o va a considerar que ese algoritmo tal cual lo había planteado no es el adecuado. Entonces va a modificar el algoritmo. Bueno, la factibilidad. Primero que hay que tener digitalización y disponibilidad de los datos. Me preguntaron, ¿y San Juan estaría más o menos? Mirá, San Juan, cuando se hace el centro cívico, hay un salto tecnológico infernal. El centro cívico automatizó muchísimos procedimientos. Hoy en día uno puede, a través de internet, pagar deuda, verificar deudas, Sí, cosas que antes eran trámites. Y hay algunos todavía ministerios que el tomar una resolución y el resolver un problema es a través de una resolución que firma una sola persona. Entonces, bueno, eso va a haber que automatizarlo, hacer reingeniería de procesos para que eso pueda existir. Y lo fundamental, y aquí viene lo más importante, ¿qué voluntad política hay de hacerlo? Bien. ¿Está bien? O sea, si yo le entrego este control a un algoritmo, por así decirlo, quizás pierdo el control de algunas cajas, Claro. por decirlo en forma más práctica. Y bueno, hay que ver si hay voluntad política de que esto se pueda hacer. Y la infraestructura tecnológica hay que invertir. Y hay que invertir sobre todo en capacitar a los que van a cargar la información y a capacitar a los funcionarios que después van a tomar
estos datos. En resumen, la tecnología ofrece un muy buen potencial para la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Está bien? Y el éxito va a depender de una combinación de factores que tienen que ver con lo técnico, con lo político y con lo ético. ¿Está bien? Y eso en línea con la experiencia de esta pionera de Albania. Hay que estar atento a ver cómo le fue a Albania con este tema y ver qué algoritmos son los que realmente funcionaron. Porque Diela es una inteligencia que resuelve cosas, pero la va a resolver a medida que se vaya cargando más información y vayan tomando más procesos y que sean exitosos. En ese caso hay que ver cómo es ese algoritmo. Yo le tengo dos preguntas para finalizar. La primera, ¿qué tanto está ya inserta en el mundo la inteligencia artificial en cuestiones de defensa, en cuestiones de medicina, en cuestiones de astronomía, etcétera? Bueno, hoy en día... En comunicaciones, por ejemplo. Claro, bueno, hoy en día todo está atravesado por la inteligencia artificial. Bien. Y esto ha ocurrido... Debo entender de que, por ejemplo, las dos principales potencias nucleares del mundo tienen como soporte la inteligencia artificial manejando los hilos nucleares. Seguro. Estoy seguro que eso y que la autonomía del ser humano, el criterio del ser humano ha quedado en un segundo plano. No sé tanto, porque a la larga, en el caso de las potencias mundiales, por ejemplo, siempre hay alguien que va a tocar el botón al final, que va a tomar una decisión en base a un determinado contexto. No hay peligro contexto. De que la inteligencia artificial, como es inteligencia actúe artificial, sola. Hasta ahora tome conciencia de sí mismo y empiece a actuar solo. Y es muy posible. Eso forma parte de la ciencia ficción y de lo que uno siempre cree con respecto a a todo lo que es automatizado. Hay ciertas tareas que, como en este caso, la decisión final de si es o no es corrupción un determinado proceso, la tiene que tomar al final un humano. Un humano. Claro, me parece que va por ahí, a no ser que se automaticen procesos muy, muy elementales. Pero fíjate, la inteligencia artificial está puesta en drones y hoy en día por eso le estoy preguntando con respecto a la defensa, que es la que juzga que... me imagino que la inteligencia artificial en un dron es la que elige o tiene una serie de blancos potenciales y es la que selecciona el más factible. Correcto. Bueno, todo eso tiene que ver con economía, con un montón de parámetros. Eso está ocurriendo, hoy en día está ocurriendo, entonces largan un dron que tiene inteligencia artificial y de muy bajo costo, $500, y por ahí te hace pelota un avión que cuesta varios miles de millones de dólares. Entonces, sí, se ha abaratado mucho el tema de la guerra, se ha volcado mucho a que trabaje con estos aparatos más autómatas. Exactamente, el peligro es que, por ejemplo... todo el mundo sabe de que, de hecho, el presidente de los Estados Unidos, todos los presidentes, cada vez que van a algún lado en su avión presidencial, en el Fuerza Aérea 1, hay un militar que va con un maletín que es el que lleva los códigos. Claro. Esos códigos supuestamente, bueno, primero era del presidente solo, después para una cuestión de seguridad no, era el presidente, el secretario de defensa, el vocero, y todos los códigos tenían que coincidir para poder, no era tan fácil, me levanté loco hoy y ya agarré para que larguen uno. Claro. Bueno, la inteligencia artificial puede acceder a estos códigos, es peligrosísimo. No, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que tiene que estar instruida para hacer eso, u ordenada para hacer eso. Digamos, como todo proceso automatizado, y tiene sus pros y sus contras. Ahora, la contra es esta que vos dices, que posiblemente puede llegar a tomar el control... de un submarino nuclear, de un... Claro. Porque hay cuestiones muy puntuales en defensa, muy complejas que... Sí. Puede ser, pero en la mayoría de los casos que yo estoy viendo, casi siempre dejan la responsabilidad final de apretar el botón a un humano. O sea, eso es, digamos, y sería hasta lo deseable, ¿no? Que no sea una cuestión tan automática. Pero puede aparecer que el que toca el botón es un loquito.
Sí. Entonces supuesto. tendrían que haber contramedidas para que... Exactamente. Bueno, por y eso, eso también lo puede hacer la inteligencia artificial. Por eso se tomaron las medidas estas de... Primero era una sola persona el que tenía los códigos, después dijeron, no, espera, se puede levantar uno con la pata y Claro. hagamos que esos códigos Que los sea- tengan también 2, 3 personas más para que sea un cuerpo, con un cuerpo colegiado, como, claro. como lo dijo usted, Claro. tendría que ser uno que ¿cómo se llama? Y que se bloqueen unos a otros. Es Claro, decir, claro. Bueno, es muy posible que eso es lo que ocurra. O sea que en defensa propia, digamos, que adoptemos ese tipo de soluciones, que cuando hay que tomar una solución muy determinante, lo mismo pasa lo hagan en forma con la colaborativa. libertad de una persona. Claro. O la culpabilidad, por lo general, es un tribunal que da criterio de 3 y no de una persona. Claro. Como es el dicho, a la... Y así todo falla. Así todo falla. Sí, sí, sí. Así todo falla. O sea, no es la primera vez. En los Estados Unidos pasa un montón de veces Que con y que jurado, se conoce incluso. con jurado y todo, que años después se descubre que la persona que habían puesto presa Ujú. eh, Sí, a través de las apelaciones, exactamente. era inocente. Inocente. Bueno, eso ha pasado y va a seguir pasando, porque ningún sistema humano es infalible, ni siquiera los sistemas humanos manejados por máquinas. Fue el ingeniero Américo Sirvente charlando en Resumen de Noticias. Le agradecemos la atención, le agradecemos el acompañamiento, ingeniero, y obviamente Bueno. lo vamos a estar consultando cuando la inteligencia artificial nos dé otra sorpresa. Yo creo que hace un par de semanas atrás dio una sorpresa en donde, bueno, alguien, digamos las cosas como son, con muy mala leche, hizo creer a un electorado, estoy hablando de lo que sucedió en la elección porteña, fue en el mes de mayo, en donde crearon algo con inteligencia artificial con la voz de una candidata diciendo que se bajaba y no era así. Claro. Claro. Bueno, Claro, lo habían Claro. hecho bueno, profeso, de eso vamos a encontrar muchísimo, sí. así que hay que tener... Fake news y todo eso. Sí. Bueno, pero una cosa es la información falsa. Acá directamente es, ¿cómo se llama? La No, voz de una persona muy parecida, es decir, Sí. idéntica, el Yostro manifestando de que se bajaba de la candidatura. Es decir, y después resultó que era todo una falsedad. Claro, entonces no hay que creer mucho, ¿sí? Todo lo que recibamos de arriba hay que estar atento y con cuidado. Bueno, de hecho el presidente dijo en Córdoba con este caso de Español, a eso lo han hecho con inteligencia artificial. Claro. Obviamente que sabemos que no es así. Al rato, claro, al rato lo desmintieron, pero claro, bueno. la misma justicia dijo, no, estos son voces reales de una persona física, Claro, etcétera. ¿Cómo se llama? Pero está el peligro de que te puedas comer un gallón de... Bueno, lo hicieron con fotos de Cristina y esta Taylor Swift, Exacto, claro. sí. Y eran No, no, y lo fotos siguen y haciendo. un periodista que se creen muy filosos se la tragó. Exactamente. Claro. Y se creen muy filosos y ¿por qué? Y porque tienen tantas ganas de hablar mal que no investigan. Ese es el tema. Exactamente. Eso es el tema. Tan desesperados estaban en hablar mal que largaron a hablar mal y después... Ahora, lo más penoso de todo esto es que hablan mal y después no piden disculpas. O sea, saben que están equivocados, pero después no piden disculpas. Porque algo de la mentira queda y como la idea es ir generando malestar, algo de la mentira queda y sigue quedando. Claro, de hecho... Fíjate que han pasado cuántos días y no han salido, a pesar de que dice que son conventilleros, son cosas de conventillos, son de qué sé yo, pero no han salido a decir no es cierto. Claro. Está bien, cuando dijeron que había un reloj de mucho valor a las 2 horas, habían salido a decir no es cierto eso. Claro. Está bien, y la periodista se disculpó, dice, bueno, está bien, me equivoqué, no era. Pero ya han pasado casi un mes y no han salido a No. decir lo del porcentaje no es cierto, lo de la esta no es cierto, no estamos recibiendo coimas, no han dicho, no lo han dicho. Entonces, bueno, ahora hay que ser muy audaz para seguir en la senda y salir a decir que es conventillerío. Bueno, pero hay gente que sigue creyendo en eso. Del otro lado, Claro, también hay que ser muy audaz cuando no tenés un montón de bienes que no podés explicar, Ah, decir sí. que sos una perseguida política.
Cuando vimos a su socio, porque era socio del finado, contando plata como loco y brindando con whisky. Claro. Ah, Bueno, hay muchas cosas que no digo que sean inteligencia artificial. No, ahí no, era una cámara que les quedó prendida y... Sí, pero ¿sabías vos que esa famosa rosadita era de una de las empresas de Macri? Después se descubre, 3 años después, 5 años después, pues que la gente estaba envenenada. Era SGI, igual, bueno, pero el titular, ¿cómo se llama? Igual que la plata de López. Dice, no, pero López, que López es un corrupto y está preso. Sí. Pero a López le encontraron entre los fajos de billetes que habían pasado por un banco de uno de los contadores de Macri. Entonces, el que pagó la coima no está preso. Preso López, como corresponde. Pero no están presos los que lo corrompieron. Y bueno, esa es la justicia. O sea, bueno, claro, una parte dice y otra parte, claro. Ahora vos me decís, no, porque está demostrado. Le agujerearon la casa a la señora y no le encontraron plata. Dijeron que había container con plata, lo fueron a excavar y no los encontraron. Fueron a Panamá y le encontraron no sé cuántas offshore a Macri. Entonces, bueno, ¿a dónde te rendí? ¿A qué evidencia te rendí? Está bien, porque dice, estos tienen capital. Sí, bueno, tienen. Ahora, Kirchner el papá de Kirchner era un señor de mucho dinero, entonces, claro, no lo sacó solamente de la política. ¿Puede haberlo hecho? Claro que puede haberlo hecho. ¿Y puede no haberlo hecho? Claro que puede no haberlo hecho. Pero la publicidad está armada para decir sí lo hizo, sí lo hizo, sí lo hizo, sí lo hizo. 40 veces que vos te dicen sí lo hizo, y ya vos empezás a dudar de tus criterios. Bueno, pero es tu criterio. Es mi criterio, por supuesto. Claro, es tu criterio. Mi criterio es, mira, nos han mentido con un montón de cosas. Todo el mundo sabe que el matrimonio Kirchner empezó haciendo plata con la 1050. ¿Algo más canallesco que eso? No empezó haciendo plata con eso. No, pero bueno. Pero es lo que vos crees. Con la 1050, eran abogados que, claro, cuando cayó la 1050, ¿usted recuerda lo que era 1050? Sí, que no funcionó, que no se aplicó. Quedaron... Como que no se aplicó, la y gente no se perdió de todo, ingeniero. Pero no se caían los abogados buitres, ¿cómo se llama? Se hicieron paro con la 1050, pararon la Argentina con la 1050 y no se aplicó. ¿Cuál? Pero la 1050 no es la que votó Gordón. Ingeniero, la 1050 es el gran desfalco que hicieron los militares y que abogados inescrupulosos aprovecharon, ¿cómo se llama? Bueno, eso no tengo la información, pero la voy a averiguar. Lo invito a que vaya a la historia, ¿cómo se llama? Y estudie un poquito de ciencias sociales, de la historia de económica, cuando empiezan a hacer un desastre, Martínez de Oz. Y abogados inescrupulosos se quedaron con propiedades de gente que se había endeudado. Era la famosa circular del Banco Central 1050. La 1050, no, perdón, esa es la 120, no, la 125 la dijo, la que usted se está refiriendo. Sí, bueno, de la 1050 no sé, pero ya voy a averiguar. Por eso le digo, usted es mayor que yo, debería saber lo que sufrió el pueblo argentino y mucha gente que desgraciadamente se había metido en créditos y no los pudo pagar. Sí, bueno, sí, eso sí sé. Eso sí sé. Se rompió cuando se rompe la tablita especuladora de Martínez de Oz. ¿Cómo se llama? Lo invito a que conozca un poco de la economía. Lo voy a investigar, pero no hay que creer todo. No hay que 14 horas 10 minutos. Bueno. Ponemos punto final a los cronistas, al rotativo, a resumen de noticias. Muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes. Tony, todo tuyo.